Excelente. Vamos a iniciar con la historia de la educación en México y vamos a hablar en este momento del virreinato. En esta época donde México aún no se llamaba así y era conocido como la Nueva España, y pues había mucho trabajo que hacer porque pues, realmente España se apodera del país y no tengo nada en contra de los españoles. Fue un momento histórico y eran las circunstancias de ese entonces. Y tienen que empezar a trabajar en esta parte de qué vamos a hacer con las personas que estaban aquí y qué se va a hacer con las personas que están llegando de Europa y están pues haciendo su vida, casándose, teniendo hijos y todas estas cosas pues en este territorio, ¿no? Y pues para esto pues se tienen que crear instituciones y estas instituciones creadas tienen que estar pues pensadas en todas las áreas de pues, serviciales o todas las áreas de un país para que funcione, pero dirigidas directamente desde la corona española. Vamos a ver este video. Los europeos entablaron arduos debates para determinar si sus habitantes eran seres humanos con alma o salvajes, susceptibles de ser domesticados. Esa polémica quedó resuelta por la bula papal Sublimis Deus de 1537, expedida por el Papa Paulo III, con la que se estableció el derecho de los indios o naturales a abrazar el cristianismo, predicado de manera pacífica. O sea, entre todas las situaciones que yo les platico que estaban ocurriendo en esta época, estaba la duda de si tenían que tratar a las personas que eran originarias de América como seres humanos, porque no sabían si lo eran. ¿Será un ser humano o será un ser inferior? Y todo esto pues se dejó de debatir cuando la iglesia, desde el Papa, mandó a decir que se les tratara como personas y que tenían derechos y que tenían que pues vivir como un humano normal, ¿ok? Es un pensamiento de hace muchos siglos, pero al día de hoy personas que siguen creyendo que pues nativos de ciertas localidades son inferiores o que grupos indígenas o grupos de cualquier, incluso por color o género, son inferiores. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión y vamos a hablar sobre las prácticas y modelos pedagógicos en el virreinato, actividades educativas que se realizaron o implementaron y sobre las instituciones creadas. En esta época, a pesar de ser pues un momento en donde la corona española dirigía todos estos procesos, pues más o menos hubo un avance en el campo educativo. Ahora, este avance se da mucho porque cada época tiene una corriente de pensamiento. Esto quiere decir una forma en que las personas pues imaginan, piensan o creen que se debe actuar. Este pensamiento era el humanismo filosófico y no me voy a meter a las materias de filosofía aún porque pues, es una parte más elevada, pero básicamente se decía que todos deberían tener derecho a la educación. Antes se pensaba que las únicas personas que podían educarse eran los que iban a estudiar para sacerdotes y las personas de un nivel muy alto económico. Con este pensamiento o esta reflexión filosófica, pues se piensa que todos, no importa si eres rico, pobre o incluso mujer, porque aquí la mayoría del pensamiento en favor de la educación no estaban incluidas las mujeres, era nada más para los hombres. Bueno, con estas ideas europeas, pues empiezan a mandarse a lo que es Nueva España, que básicamente era México, parte de lo que es Texas y Centroamérica, diferentes compañías de frailes que iban a enseñarles, lo principal era religión, y que les enseñaran el castellano o el español. Pero fueron llegando más compañías y llega una muy específica y que resalta de todas las demás, que es la Compañía de Jesús o los jesuitas. Estos frailes, a diferencia de los frailes franciscanos, eran del tipo, la educación es sumamente importante. De hecho, hasta hoy en día, esta congregación religiosa le da mucha importancia a la educación, y de hecho el papa actual es jesuita, entonces pues
es una persona sumamente preparada, son personas que estudian demasiado, ¿no? Ahora, ellos traen un ideal muy sencillo. Vamos a educar a todos. ¿A quiénes? A quien sea. Si eres criollo, porque incluso en el rango social el criollo era inferior ante todos los demás por el simple hecho de haber nacido en otra tierra. Aunque sus padres sean españoles, eran vistos como inferiores. Bueno, a ellos no les importaba. Ellos tenían que educar a toda la masa, toda la población, y fueron los primeros en crear instituciones y colegios. Ahora, esta educación por la época iba totalmente enfocada a valores morales, a valores religiosos, y se les empezó a enseñar gramática o castellano y las artes, que era algo sumamente importante para esta orden religiosa. Y una característica principal es que esta educación era tipo gratuita, o sea, no se les cobraba por tener acceso a estas pequeñas escuelas, podían ir todos, no importaba, pues ahora sí que si podías pagarlo o no. Ahora, ¿cómo le hacían para mantener una escuela? Es carísimo. Bueno, al ser una compañía religiosa de las clases altas, pues daban aportaciones para que estas compañías hicieran toda pues esta promoción de la educación, ¿ok? Y bueno, tenían diferentes actividades. ¿Cómo era un día o una semana para la Compañía de Jesús o los jesuitas en esta época? Ellos 2 veces a la semana salían a las calles y se iban cantando canciones, yo supongo que del tipo religiosas, y los niños ya sabían que tenían que salir a tomar el catecismo. Entonces ya como que iban por las calles, hagan de cuenta que iban por todo Prado Norte, hasta llegar a un lugar donde todos se pudieran sentar y empezar a explicar el catecismo, ya sea un parque, una iglesia, una plaza, etcétera. Ahora, entre otras actividades, ellos hacían obras teatrales, hacían pequeñas series o representaciones literarias de poesías, cuentos, etcétera, pero también rescataron muchas de las representaciones indígenas. Esto quiere decir que, pues, no importaba quiénes fueran los alumnos, ¿eh? Ellos decían, a ver, ahora nos vamos a decir, vamos a representar cierta tradición o cierta costumbre. Y aunque sea blanco, aunque sean moreno, verde, amarillo, todos se vestían y hacían esas representaciones. Eran de los pocos que se atrevieron a acercarse a religiones olvidadas del país, porque casi todo se centraba en el centro, válgame la redundancia, de la República, pero pues hacia el norte casi nadie. Entonces se fueron con pues, personas que eran un poquito más difíciles de tratar y las fueron educando y todo ese aspecto. Ahora, suena muy bonito todo lo que les estoy diciendo, pero ese tipo de educación iba enfocada a que las personas obedecieran y se cuadraran a los jefes, ¿ok? Que aprendieran a ser trabajadores, que no fueran flojos, que obedecieran a los patrones, etcétera. Entre las cosas positivas fue pues que ayudaron a los enfermos en las epidemias que hubo en esas épocas y dieron como esta atención a quien lo necesitaba, ¿no? Creo que de las cosas más importantes que se fundaron o que fueron parte de esta compañía religiosa fue la fundación del Colegio de San Ildefonso. Y aquí hago un paréntesis. Si hasta este momento no has hecho ningún apunte, yo sé que no te pedí libreta, pero te recomiendo, apunta todo lo que puedas porque les dejé una tarea y básicamente les estoy dando la información de su tarea, ¿ok? El Colegio de San Ildefonso básicamente fue de las primeras instituciones educativas creadas en la Nueva España y también era la casa o el hogar de estos frailes y ahí ellos pues fomentaban las artes, la cultura y daban estas clases, ¿ok? Y pues podían asistir quien quisiera asistir. Y básicamente pues ellos siguen trabajando por mucho tiempo y a la par el gobierno en momento empezaron a crear pues escuelas privadas.
¿Qué son esas escuelas privadas? Donde únicamente podían ir personas pues que pudieran pagar, es como el Cumbres o la Náhuac el día de hoy. Si tienes dinero, pues puedes ir, si no, bye. Y esas escuelas para ricos, pues básicamente fueron mandadas a cercanas al virrey, que quería pues tener un lugar de primeras letras para sus hijos. Y fue que a partir de 1601, les estoy hablando de hace 400 años, muchísimo tiempo, se da estas órdenes para buscar profesores, crear esas instituciones, y los que podían entrar eran pues básicamente los hombres. O sea, no era así como que, ay, yo soy una niña, es momento de ir a la escuela. No, niña, tú, ¿para qué? O sea, sencillamente así se pensaba. Hay gente que piensa aún así como persona de hace 400 años, pero luego hablamos de eso. Ahora, no es que las niñas no tuvieran oportunidades o que se les dejaba en el olvido. Si eras una niña rica, pues tenías una opción, ¿no? Podías ir hasta cierto punto a algunas escuelas, pero jamás te ibas a mezclar en un salón con varones, no. Y si eras una niña vulnerable, pues había centros que eran muy pocos, centros o como pequeñas instituciones donde aceptaban a estas niñas y les enseñaban, pues eran más bien como internados, donde las cuidaban hasta que ya tenían cierta edad para casarse, como 16 años más o menos. Ahora, las niñas ricas que iban a estas pequeñas instituciones, por lo regular eran niñas que eran de un buen linaje, y si no me ves aquí estoy haciendo grandes comillas, por lo regular de ascendencia europea, y se les enseñaba cosas que les iban a servir, como que costurar, hacer bordados, a cantar, el catecismo, cómo comportarse y ser una buena esposa, porque seguramente estas niñas iban a terminar siendo esposas de grandes, pues, personas que iban a tener negocios, hombres de negocios o políticos, y pues eran niñas que tenían que estar a la altura de la sociedad. ¿Qué pasaba con todas las demás? Que pues no eran ricas, no tenían dinero y pues básicamente eran mujeres. Había algunas instituciones, lo repito, y eran como comunidad, en donde tenían que aprender de la mayor, como un Montessori, más o menos. Y estas personas mayores les iban enseñando lo poquito que sabían, porque ¿qué podía saber una mujer en esa época aparte de labores de esposa? Nada más. O sea, eso es todo. No había como una gran opción. Y esas escuelas que les digo eran realmente pues muy poquitas. ¿Sale? El machismo opresor desde hace 1000 años. ¿Qué se les enseñaba en estas escuelas? Eran conocidas como escuelas de primeras letras, básicamente era una escuela primaria, y lo que se hacía era leer, escribir y hasta dividir, ¿ok? Las escuelas, por lo regular, estaban ubicadas, yo estoy hablando de las escuelas de varones, ¿vale? Estaban ubicadas en las iglesias. Cada iglesia tenía como su sección de escuelita, y en esa sección de escuelita, el párroco del pueblo, junto con los padres de familia, pagaban a los maestros para que dieran las clases, o el párroco daba clases, porque por lo regular el que sabía más, la persona más estudiada del pueblo era el sacerdote. Entonces les enseñaba con un librito llamado el catecismo, que así como un misal, los que hayan ido a la iglesia. Y ese librito tenía las enseñanzas de la religión, pero tenía un segundo apartado que era pues español, matemáticas, y tenían que estudiar toda esta parte, ¿no? Y pues era como
insisto, era para los varones, pero el problema más grande de estas instituciones o escuelas es que iban o muy poquitos días los niños o dejaban de asistir porque lo más importante era pues sobrevivir y cómo sobrevivías en el campo. Entonces, desgraciadamente, el problema de educación era muy grande, ya que pues dejaban de ir a la escuela, necesitaban trabajar en el campo. ¿Se acuerdan que les hablé muchos de los jesuitas, que qué buenas personas, que crearon varias escuelas y toda esta situación? Bueno, pues en 1763 son exiliados. ¿Por qué? Porque están haciendo mucho relajo. El pensamiento del rey en turno ya no estaba tan como acorde a tratar de humanizar a estas personas de la Nueva España. Entonces los corren, básicamente los exilian, los regresan a España y todas las escuelas, propiedades e instituciones que crearon, pues se les quitan. Es como que, vete de aquí y esto ahora es propiedad del municipio, del ayuntamiento. ¿Ok? Entonces, pues aquí en 1763 nos olvidamos de esta congregación. Regresan tiempo después, obviamente, ¿no? Hoy sí te vas a encontrar un jesuita si vas a algún tipo de... Yo supongo que en Ciudad de México ha de haber alguna congregación. Pero pues en ese tiempo fueron exiliados. Ahora, ¿qué escuelas se crearon a partir de la Ilustración? ¿Se acuerdan que les hablé de esta época donde el humanismo filosófico y todo? Estamos terminando la Edad Media aquí. La Ilustración es este siglo XVIII de la Ilustración o siglo de las luces, donde se empieza a utilizar el razonamiento y se deja de creer que todo fue hecho por una obra divina y se empieza a buscar el origen por el medio de la razón o de la ciencia de las cosas. Y con esta época de la Ilustración se empiezan a crear lo que son ya instituciones científicas, dándole la validez que en su momento pues no lo tenían, ¿ok? Digo, si tú hubieras llegado en el 1400 a querer decir que una planta medicinal te iba a ayudar y eras mujer, probablemente te hubieran tachado de bruja, ¿no? Pero esa es una historia que luego les contaré algún día. Las instituciones creadas en esta época fueron las siguientes. Las escuelas que se fueron creando en este siglo, en México, o sea, se crean en Europa, pero también a la par se van creando en México. Es algo muy interesante porque el avance como que trata de ser parejo. Están las escuelas real de cirujanos, básicamente creaban a los médicos, los seminarios de minería donde se daban matemáticas avanzadas, el jardín botánico virreinal donde se estudiaban las propiedades de las plantas que varios europeos habían descubierto en ese lado del mundo, pero también se empezaban a estudiar las plantas endémicas. ¿A qué me refiero? Plantas de origen de la Nueva España y sus propiedades curativas. Además, la primera academia o la primera escuela de artes es creada, que es la Academia de San Carlos, o la Real Academia de San Carlos, porque acuérdense que todo viene del rey, y es la primera escuela de artes que existe en el país. Para finales del siglo XVIII, teníamos diferentes avances. ¿Cuáles eran estos avances? Se crean los silabarios que seguramente, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Son de un siglo diferente ya, no como su maestra que es del siglo pasado. Y en yo creo que no lo usaron, pero todavía su maestra utilizó los silabarios, que era esta forma de aprender así, ma, me, mi, mo, mu. Y todas esas técnicas donde tardabas 1000 años en aprender a leer, pero te querían ya, listo, ¿no? Porque hay una chancla al lado de ti. Además, maestro, no fue la única. ¿También te pasó? Sí, maestro. Sí, ya sé, nos pasa a las mejores personas.
Se crean los libros de cuento con ilustraciones, aplauso aquí a las personas que lo hicieron. También se empiezan a aceptar a algunas niñas. Algunas niñas. Está bien, puedes ir a la escuela, niña, que nada te va a servir que vayas a la escuela porque a los 15 años te voy a casar con el hombre más rico del pueblo. O si me da una vaca, es lo mismo, ¿no? ¿Qué es una gaceta? Es como una revista muy grandota, tipo periódico, pero que eran publicadas semanalmente o cada 15 días. Y en esas gacetas se empiezan a compartir información sobre investigaciones realizadas en diferentes ramas de la ciencia, como la química, la botánica, la astronomía, entre otras cosas. Estas gacetas estaban disponibles para todo el mundo. Digo, el 80% de la población no sabía leer ni escribir. Estaban disponibles para todos aquellos que pudieran leer y escribir, ¿no? Y pues es una época donde más o menos podemos ver un avance educativo en México, más o menos una época un poquito oscura, rara, pero pues se intentó implementar muchas cosas que estaban implementando en Europa. Ahora no puedo decir que haya sido una época buena para los nativos de la Nueva España porque eran tratados como esclavos, pero pues son momentos históricos, ¿no? Aquí vamos a resaltar algo muy importante, el pensamiento criollo. ¿Qué es esto de pensamiento criollo? Las personalidades que se encontraban en la Nueva España, que eran hijos de españoles, pero no eran tratados como españoles por el simple hecho de haber nacido en América, pues se sentían un poquito más, sentían que tenían más en común con las personas originarias de América y también querían reclamar esta tierra como suya y no depender de la corona ni de todo esto que les estaban imponiendo. Y empiezan a gestarse estas ideas de independencia. Estamos hablando de finales de 1700, o sea, más o menos 1780, 90. Empiezan a generarse todas estas ideas de cómo se puede llegar a una independencia de la corona española. Y esto pues nos lleva más adelante a estos movimientos que realizaron pues ya todos los padres de la patria en el 1810. Perfecto. Pero antes de hablar del siglo XIX, vamos a hacer una pequeña participación. Les voy a compartir este enlace. Está en computadora y me parece que en celular también se puede hacer. Me parece. Entren al siguiente enlace y Y, oh, oh, y vamos a escribir. Acá nada más me. Ok. Ahora, los que hayan podido entrar al enlace que les mandé, les va a aparecer una pregunta. La pregunta es: menciona menciona un elemento de la educación en el virreinato. Allá tiene un error de ortografía. ¿Vale? No le hagan mucho caso a ese error de ortografía. Básicamente escribe una palabra clave o las que quieras sobre las características de la educación en el virreinato. Ahí está. Ok, creo que lo pueden ver. Me dicen si pudieron entrar. Así me dicen si les deja entrar. ¿No pudieron? ¿No les deja entrar? ¿Cómo creen?
¿Alguien escribió A? Ok, a ver. Me están diciendo que no pudieron. ¿Alguien sí pudo? Ok, Alan dijo que a él se le fue la A. No importa. A ver. Los que no pueden entrar, ¿qué les aparece? ¿O qué les dice? Te debe aparecer como dos preguntas. No, no te debe aparecer como en mi pantalla. Te van a aparecer dos opciones para que escribas y tienes que escribir en los dos espacios una palabra clave, ¿ok? La palabra clave debe estar en relación a la educación en el virreinato. Por ejemplo, aquí ya pusieron dogmática, memorística, perfecto. Fue elitista, absolutista, ¿ok? Vayan intentándolo. Si no puedes, no te preocupes. Es nada más para generar esta lluvia de ideas y comparemos nuestras opiniones. Entonces aquí veo que hay 3 personas, ya hay 4. Ok, agregaron la palabra leer. Aquí hay 5 y le agregaron, allá hay 6 personas. Rígida y asistemática, dogmáticas ya estaba, costumbres, perfecto, franciscanos, ok. Vamos a ver. Aquí ya alguien más agregó evangelizar. Franciscanos, clasista, ok. Están manejando otro tipo de términos. A ver, agregaron religiosa y agregaron, no me acuerdo qué agregaron. Memorística, ¿no? Creo que se te fue la A en vez de la S. Costumbres, virrey, franciscanos, clasista, ok. Perfecto. Podemos ver aquí las ideas. Las ideas principales. Virrey, memorística, clasista, elitista, evangelizar, moral. Perfecto, moral igual fue una clave aquí. Moral, virrey, religiosa, contar. Contar creo que te refieres al uso de las cuentas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por participar en esta pequeña actividad como de cierre, de repaso, de afianzamiento de la información. Y, ok, agregaron más elementos. Evangelizar, monárquico, colonial. Perfecto. Muy bien. Voy a tomarle captura. Pues es un siglo muy oscuro para la educación. Realmente es un siglo difícil pues, de ver o de estudiar porque ocurren diferentes situaciones que no permiten que la educación en México se pueda desarrollar de la forma en que se espera, ¿no? ¿Cuáles eran estas situaciones que no lo permitían? Tenemos un siglo lleno de problemas que afectan a la educación. En primer lugar, ¿se acuerdan que les dije que ya los criollos estaban, pues, buscando esta forma de independizarse? Pues se crea esta guerra de independencia que dura 11 años y durante esta guerra pues se pierden demasiados recursos, no hay dinero y pues las afectaciones fueron muchísimas. No había tampoco un gobierno estable. Durante los primeros años de México independiente fue muy difícil conseguir que un mismo presidente nos durara 6 años. Sí, y eso es demasiado, ¿no? Pero también
a finales de siglo hubo presidentes que duraron más de 10 años y que se reelegían y reelegían y reelegían, ¿no? Y pues con estas crisis, la educación era una prioridad en el papel, o entre comillas, pero realmente no se hizo mucho por mejorar. Y de ahí creo que es donde viene toda la, pues, esta parte terrible de la educación en México. Había diferentes tipos de escuelas. Las escuelas estaban a cargo del municipio o de conventos o las escuelas amigas para las niñas. Esos eran los tipos de escuela donde tú podías aspirar a entrar. Si no tenías que irte al campo a trabajar, obviamente, ¿no? Si lo tenías que hacer, pues ni siquiera ibas a la escuela. Gracias a que existen ciertas instituciones, se puede llegar a abarcar diferentes espacios educativos que no se pensaban o no se trataban porque eran de difícil acceso o las personas no podían estudiar porque pues, no tenían los recursos. Y para esto se crean las escuelas lacasterianas. Y ahorita les voy a colocar el video donde les van a hablar un poquito más sobre este tipo de escuelas. Nada más dejen llego al minuto exacto para no ponerles todo el video.